Empezamos, bueno, qué responsabilidad. Yo soy Belén, para quienes no me conocen. No voy a contar ningún chiste, o tal vez sí, porque estoy bastante nerviosa, así que puedo empezar a desvariar. Bienvenida, Victoria, a La Plata. Gracias por acercarte. No pasa nada, no pasa nada. Estas cosas son las que pasan. Es Karina. Bueno, muchísimas gracias por acercarte a Esquina América. ¿Podés? Ahí. Sí, ya estamos. Genial. Bueno, hablando de Karina, hiciste un laburo más que interesante. Te vengo siguiendo porque soy fan. En tus notas en el diario AR, a lo largo de la campaña, y bueno, el libro está buenísimo. Pero contanos un poco cómo decidís focalizar todo ese trabajo en este personaje que para muchos, incluso para quienes seguimos la política a diario y nos dedicamos a esto, sigue siendo muy misterioso. Sí, bueno, primero gracias a todos y a todas por estar acá, un miércoles que llueve y que hace frío. Para mí es un gusto compartir con ustedes. Voy a agradecer antes de responder Lo que quieras. A 135, al Ciprevo, ¿sí? A Esquina América, porque ofreció el lugar y facilitó, bueno, las condiciones para que se dé este encuentro. Así que, antes que nada, eso. Y después, bueno, un poco respondiendo a la pregunta que me haces, yo cubrí la campaña de La Libertad Avanza para el diario AR en la presidencial, digamos, ¿no? La de 2023. Ya había hecho algunos laburos respecto a ese universo que se hacía llamar libertario, se hace llamar libertario. Yo creo que hoy es un universo mileísta con marca propia, así que venía como acopiando información, pero lo que me pasó en 2023 es que yo no hago periodismo de política y no sé por qué estás nerviosa, pero en ese momento cuando me propuse cubrir a La Libertad Avanza, lo hice desde el desconocimiento total, no tenía ni media herramienta para encarar una cobertura de ese tipo. Y con el tiempo me fui dando cuenta de que esa ignorancia, ese desconocimiento era una ventaja, porque me permitía ver algunas cuestiones que orbitaban alrededor de ese fenómeno, que por supuesto a esa altura no era barrial, y entre esos elementos, personajes y climas aparecía, bueno, esta mujer siempre al lado de ese candidato tan extraño que quería ser presidente, su hermana Karina Milei. Y bueno, finalmente La Libertad Avanza, contra todo pronóstico, obtiene el gobierno. Y el día de la Asunción, yo fui a cubrir a la plaza, o sea, no estaba en Congreso, porque me interesaba ver ese discurso a espaldas del Congreso de la Nación que dio Milei el día de la Asunción. Hacía mucho calor. Me interesaba la gente, pero me interesaba sobre todo la puesta en escena, que siempre es muy significativa en La Libertad Avanza. Sí, que fue una parafernalia bastante interesante, para quienes por ahí no se acuerden. Sobre todo porque estaba el rey de España y estaba, siempre se me confunde con el director técnico. Pero Zelensky, exacto, el presidente gracias. de Ucrania. Ves que no estás nerviosa. Estaba el presidente de Ucrania todo faginado, sí, porque vino porque es militar. Sí. Y hacía mucho calor y a Karina, que había estado a cargo de la organización, junto con, por supuesto, ceremonial y protocolo, pero ya había metido a su gente, se olvidó el toldo. Y el rey de España se cagó de calor. Claro. Y Karina era una de las pocas mujeres sobre esa tarima, vestida de blanco, de pie, mirando todo el tiempo a su hermano, dando ese discurso inaugural. Después es Karina la que sale al balcón de la Casa Rosada a ofrecer a la gente ese saludo clásico. Y es Karina la que se sube al auto que acompaña al presidente. Y yo ahí veo que la compañera de fórmula de Milei, porque hubo gente que votó a Javier Milei, pero no por Javier Milei, por Villarruel. Villarruel no aparecía en ningún lado. Y ahí dije, bueno, me parece que esta mujer de la que nada se conoce va a tener un rol muy preponderante en esa pequeña estructura
ejecutiva que se armó esa noche del juramento. De hecho, el momento en el que Milei, Javier, le toma juramento a su hermana, Milei se quiebra, ¿no? Y la nombra secretaria general de la presidencia, que para el sentido común popular es un puesto menor y de menor no tiene nada. No. Absolutamente nada. Toda la botonera. Eso, y además que Karina Milei, que es un personaje en desarrollo, ha reconvertido ese puesto, ¿no? Entonces, bueno, me dediqué el año pasado a escribir este libro que se publicó en diciembre y que, bueno, evidentemente sigue circulando porque acá estamos y es julio, y sobre todo porque Karina Milei ha tenido un protagonismo en este año y medio, ¿no? De gestión, podemos decir, sí. importante. ¿Y qué ves de esta mujer que, como vos mencionás, si no quiero spoilear demasiado porque queremos que compren tu libro, pero esta mujer que pasa de ser secretaria la mayor parte de su vida, luego a ser repostera, que se profesionaliza en distintos aspectos y que termina manejando justamente la botonera del Estado y tomando las decisiones claves, porque el presidente, si no tiene el aval de ella, no ejecuta? Sí. Bueno, es cierto, Karina Milei egresa en el año 90 del Cardenal Copelo, el mismo colegio al que asistió su hermano, y en el año 91 entra a trabajar como secretaria en un consultorio odontológico. Karina Milei fue secretaria en distintos lugares hasta el año 2007, o sea, desde el 91 hasta el 2007. Donde pega un salto, y ahora voy a hablar de eso, pero me acordé de que ando leyendo, yo leo muchas cosas como dispersas. Bien. Y anoche estaba leyendo un libro de una influencer del mundo de los recursos humanos, que no me acuerdo, ¿qué hacemos con lo que somos? Me parece, la autora es Steffi Jobs. No es su apellido real, es calculo que la arroba que se ganó en redes sociales. La miro a ella, pero es para todos. Y en una parte la flaca explica cómo hacer el currículum, ¿no? Y pone un ejemplo para una persona que quiere, una mujer, que quiere entrar en el mercado laboral y que, bueno, ese primer puesto, el de recepcionista, el de secretaria, es bastante común, ¿no? Que uno sin experiencia laboral lo primero que accede es eso. Entonces recomendaba Steffi Jobs, que no le iba a nombrar y la estoy nombrando, que tenés que poner tu nombre, asistente o recepcionista o secretaria, y abajo de qué te ocuparías. En 3 oraciones, esta especialista en recursos humanos, que se hizo famosa en redes sociales y por eso termina escribiendo este libro, decía que la tarea de esas personas es estar a cargo de una oficina, mantener en vigencia la agenda de actividades de la persona para la cual responde, recibir llamados, estar atenta a las entradas y salidas de ese lugar. Y yo pensaba, está bien, ¿no? Estoy metida en esto de Karina Milei hace varios meses, pero ese puesto que se piensa como tan menor, en realidad te da un poder total, sí, claro, en una oficina. Sí. Eso trasladalo a la Casa Rosada. Yo sé que dicho así, en estos minutitos que me lleva la respuesta, es como, suena fácil. No sé si fácil, pero es como, está bastante resumido. Lo que yo puedo observar en la vida de Karina Milei es que es una mina con una capacidad de trabajo descomunal, que se atreve a hacer cosas que desconoce y que su base formativa, práctica, fue la de ser una secretaria. Eso por un lado. Por otro, muy mala estudiante, pésima deportista. Logra recibirse en Relaciones Públicas en la UADE. Le entregan el título en el año 2002 y en el medio hizo cursos de organización y de eventos, ceremonial y protocolo. De acuerdo a lo que yo pude investigar y que está en el libro, varias personas me contaban que en esa época de estudios terciarios, universitarios,
Karina dudaba de ¿para qué estoy estudiando esto? ¿De qué me sirve, por ejemplo, saber cómo se organiza un evento en un gobierno monárquico? Claro, si en Argentina Argentina no existe ese sistema. ¿Por qué voy a estudiar organización gubernamental? En el año 2007, Karina abre una gomería y este puntito no lo quiero dejar afuera porque coincide con el año en el que Beto Milei, el padre de los hermanos, empieza a conseguir subsidios para el transporte que otorgaba en ese momento el kirchnerismo. Aclaramos porque por ahí hay quienes no lo saben, Beto Milei, el padre de Javier Milei, empezó siendo colectivero, corregime si me equivoco, empezó siendo colectivero y después pasa a ser dueño de una línea de colectivos y después va subiendo su capital, ¿verdad? Sí, en el mundo, esto lo supe investigando para el libro, en el mundo de los colectiveros, la cantidad de unidades de la que seas dueño representa el paquete accionario que tenés en esa línea de transporte. Beto Milei arrancó con un colectivo, con el nacimiento de Javier Milei, con el nacimiento de Karina compró otro, y así fue sumando unidades, hasta convertirse en parte del paquete accionario de varias empresas de transporte, porque en ese momento también se fusionaban unas con otras y demás. Es curioso, ¿no?, que Karina Milei abre una gomería, un lubricentro, que lo que hacía era ofrecer servicios y productos para el mundo del transporte. Con guita que venía del Estado, o sea, y ahí se me arma la pregunta de, bueno, la familia Milei se enriquece, porque ahí pegan un salto económico, gracias a un Estado que hoy pretenden destruir. Hay como siempre, como ese doble peso, esas contradicciones en la vida de los hermanos, ¿no? Y después Karina, voy a hacer un salto en la línea de tiempo, agarra el perfil más mediático de su hermano. Y eso implicó que ella llevara la agenda de Javier Milei. Cualquier productor que quisiera invitarlo a un programa de tele, de radio, tenía que hablar con Karina. Y es cuando a Javier se le pega el háblalo con Cari. Claro. Y es Karina la que empieza a oficiar de filtro y de pared de su hermano, ¿no? Y no solamente ese tipo de control estaba en la agenda que tenía Javier Milei en ese momento, sino que Karina tenía control absoluto sobre los gastos del hermano, temas ligados a los perros en ese momento, el alimento del perro, la veterinaria del perro o de los perros, si había que llevarlos a que recibieran algún tipo de atención. Bueno, en eso también estaba Karina, una secretaria. Bien. Y sobre la relación de ellos, porque en la política argentina hemos visto casos de hermanos un montón de veces y que han trabajado juntos o que se pelearon o lo que sea, pero esta relación es muy particular, es algo que no habíamos visto hasta el momento. ¿Qué te fue pasando a medida que ibas haciendo las entrevistas y te ibas enterando de más detalles de esta relación? Bueno, yo lo conté varias veces, propuse a la editorial titular el libro La Presidente, porque no tengo dudas de que esa sociedad de hermanos es una sociedad política donde Karina toma muchísimas decisiones. Incluso más que Santiago Caputo, y sobre todo en este momento que estamos a días del cierre de listas acá en Provincia de Buenos Aires. Lo que me parece extraordinario, y cuando digo extraordinario no digo maravilloso, no digo que me parece fascinante porque está fuera de todo orden, es que esta dupla que hoy gobierna son hermanos, no hay una relación sexual entre ellos, como se dijo, no hay incesto. Y uno es el espejo del otro, ¿no? Entonces, mientras Javier Milei aparece en la televisión en aquella época donde hablaba de inflación, economía, sexo tántrico, los perros, como funcionaba muy bien como entretenimiento, Karina permanecía como en las sombras, ¿no? Que es un poco lo que pasa ahora. O sea, yo puedo, en la trayectoria de vida de los hermanos, y voy a decir muchas veces los hermanos porque para hablar de Karina Milei no puedo no hablar de Javier Milei, y al revés,
en la trayectoria de vida de los hermanos hay una alianza que se da desde que son muy chicos. Y entre otras cosas, creo que su manera de hacer política rompe los manuales tradicionales, sí. Pero además no estamos acostumbrados a ver a dos hermanos en el poder. Y sobre todo, la figura de la mujer siempre estuvo ligada más a ser primera dama. Uh-huh. Tenemos una excepción, que es Zulemita Menem, cuando quien era presidente en ese momento se divorcia de Zulema, Zulemita hace las veces de, pero tampoco era una primera dama. Yo discuto mucho sobre Karina Milei, la figura de primera dama, porque no lo es, y puedo explicar por qué. Al principio, porque es funcionaria pública, es secretaria general de la presidencia, y por otro lado, a las mujeres que son compañeras de los primeros mandatarios, o se les asignaba tareas de caridad. Siempre me acuerdo de Fabiola sí, posibilitando un pozo de agua en el Chaco, vestida sí. de celeste, como, ¿no? O entregando instrumentos musicales por ejemplo, en alguna orquesta barrial. No digo que esté mal, pero viene así. O sea, tu marido o tu novio, lo que sea, es presidente, bueno, a vos te toca esa. Y si no, porque está la contraparte de eso, te toca operar políticamente, te toca ser política. Bueno, sí, claro. El caso de Cristina es evidente, Chiche Duhalde también, que es como una olvidada, sí, ¿no? Karina no es ninguna de esas cosas. Ni hace caridad, ni opera de la manera que conocemos que hacían esas otras mujeres. Hablando del rol de las mujeres en la política, sin ir más lejos, en los últimos años, sí. La política argentina, ¿estamos bien? Ahí vamos. Joya. Hola. Ahí está, vamos. Esto es en vivo. No, que hay 4 mujeres que están llevando la línea de las políticas en la actualidad y ya desde hace tiempo. Cristina Kirchner, por supuesto, Karina Milei, Patricia Bullrich y Victoria Villarruel. Sí. Y bueno, incluso hasta Miriam Bregman podemos nombrar. Sí. Karina, ¿se ve ahí? ¿Ella entiende que es una mujer en el poder? Más allá de que claramente no creo que sea la primera feminista, por supuesto. No es feminista para nada, y de hecho a mí me pasa que en la promoción del libro hasta me pone incómoda tener que ponerme feminista para defender a una antifeminista como es Karina Milei. Yo no sé si Karina se ve entre ese grupo de mujeres. Me parece que lo que más le interesa es que la destaquen en su rol de poder. O sea, no le gustan esas mujeres, le gusta el poder de esas mujeres, ¿no? Sí, sí. En algún momento alguien me preguntó, porque creo que salió publicado en algún lado, que Karina se atrevería a un debate, esto por supuesto antes de la condena que la deja en domiciliaria, que Karina se animaría a un debate con Cristina Fernández. Imposible. No hay chance. Bueno, parece. Sí, imposible que eso suceda. Digo, Karina Milei tiene muchas dificultades para hablar en público, sí. Porque es un ser humano y además porque no ha venido con ese don lo tiene su hermano, evidentemente. Es cierto también que eso se coachea. Hemos visto cada uno. Sí, claro. Bueno, que empezaron titubeando y hoy son capaces de exponer en el Congreso de la Nación sin ningún problema. Más pensando en las formas que en los fondos, digamos, en el contenido de lo que ofrecen en las sesiones. Pero no, si Karina parte de su construcción tiene que ver con el silencio, es porque calculo yo, la interpretación que hago después de escribir este libro, no se ve ahí compitiendo de igual a igual. Claro. ¿Sabés si Karina leyó el libro o al menos algunas partes? Yo sé que Karina tiene el libro porque apenas la tapa se filtró. Esto no pasó nada raro, solamente Penguin, que es la editorial, estaba preparando los lanzamientos de diciembre y publicaron como en un ciego de la web la tapa del libro, ¿no? Como para estar listos ese 1 de diciembre que salía a la venta. Y alguien la enganchó. Alguien googleó, la tapa salió, se empezó a circular por grupos de WhatsApp. De hecho, a mí me llegó porque alguien la había con felicitaciones, ¿no? Y
Bueno, entonces yo avisé en la editorial y dije, che, la voy a tuitear porque esto empieza a circular como, bueno, y ahí la tiré. Y bueno, vino un llamado de vocería, ellos sabían que yo estaba trabajando en un libro sobre Karina Milei, fui a pedirles si podían gestionar una entrevista con ella, fue uno de los tantos pedidos que hice, y bueno, fue un llamado en muy buenos términos, pero que arrancó diciendo, ¿y esto? Bueno, salió. Claro. Pero el libro se hace igual, o sea, salió. Y lo que vino después fue un intercambio en muy buenos términos, preguntándome de qué iba, y me acuerdo que le dije, te digo ahora lo que voy a empezar a decir la semana que viene en la ronda de prensa. ¿Cómo ronda de prensa? O sea, ¿qué te quiero? Digo, no porque sea yo mi caso, sino porque en algún punto las personas que hoy forman parte del gobierno, en términos de ser funcionarios públicos, hay un tipo de entrenamiento que no tienen, todos son bastante nuevos, sí, ¿no? Entonces no se esperaban que hubiera como una ronda de prensa de presentación del libro. Después me pidieron el PDF. Y rato, anda a comprarlo. Bueno, entonces como yo dije, no, mira, yo PDF ni lo tengo yo, claro, cosa que era cierto en ese momento, me dijeron, bueno, ¿no puedes mandar unos ejemplares? Yo digo, hay una librería por cuadra. Bueno, no le dije eso, porque claro, no soy tan valiente, así que pedí a la editorial que gestionara, mandaron a alguien de Casa Rosada a buscarlos, y esto para cerrar, me hicieron llegar este mensaje de Karina que me agradecía y me mandaba un beso. Bueno, eso. Bien. Sí. Y si te dieran en algún momento la oportunidad de una entrevista o algunas preguntas, ¿qué es una o dos preguntas básicas que le harías si tuvieses esa oportunidad? Fantaseo con eso, te diría a diario. Siempre dejé línea abierta para que sucediera ese encuentro en términos profesionales, ¿no? De una periodista que entrevista a una funcionaria pública. La primera pregunta que le haría es ¿qué piensa de su hermano? Porque siempre vimos a Javier Milei hablando de Karina, sí, pero no tenemos una respuesta completa de lo que significa Javier Milei para ella. Y me gustaría escucharlo. Y después la otra, yo le pediría que me tire las cartas. Claro, porque hay una parte bastante relacionada con lo espiritual y con esa conexión, sobre todo con los animales, bueno, como el propio Milei, que ya lo hemos visto. ¿Querés contar un poco de esa experiencia que vos fuiste con tu gata sí, a ver no me acuerdo el nombre de Celia la mujer? Melamed. A sí, ella. ¿Y quién es, para quien sí, no lo sabe? Celia Melamed es una veterinaria recibida en la Universidad de Buenos Aires que se dedica a la comunicación vivencial con animales. Se dijo en un momento, quedó como muy instalado, que había sido ella la que en una reunión privada le dijo a Javier Milei que Conan decía, que el Uno decía que su misión era ser presidente. Celia queda mediáticamente enmarcada en esa situación. Y a mí con eso me pasaban dos cosas. Por un lado, las ganas de entrevistar a Celia para conocer qué es lo que Celia hace, y por otro lado, hacer la experiencia con Celia. No conmigo, la llevé a mi gata, que se llama Bambú. Lo primero que me pasó fue que cuando la contacté y le pedí un turno, me dijo que tenía lista de espera. Y ese fue como el primer dato, o sea, sí, claro, no soy yo que voy porque, bueno, estoy con este laburo, hay gente que está demandando este servicio. Claro. Celia ya no se dedica a la clínica veterinaria, se dedica específicamente a atender a personas que quieren o comunicarse con su animal de compañía, o que han perdido a su mascota, o que su mascota ha muerto y lo extrañan. Bueno, evidentemente había mucha gente requiriendo sus servicios, así que me anoté en la lista de espera y después, bueno, hablamos, tu animal está vivo, porque hay un precio para animal vivo y otro para animal muerto. Yo llevé a mi gata viva, vieja, pero en buen estado de salud,
Y primero hice esa experiencia con ella y después volví a entrevistarla específicamente para el libro. Dos cuestiones. La primera, cuando estoy laburando, estoy como muy disponible a la situación. O sea, me bajo del colectivo y como que yo no tengo prejuicios. Voy ¿Estoy hablando bien en el micrófono? Sí. Ese es mi problema de siempre. Soy youtuber, pero todavía no aprendí. Soy bastante escéptica con esas cuestiones hasta que me toca hacer la experiencia para trabajar. Y cuando estaba en el living de la casa de Celia, yo me entregué a la situación y yo creí todo. Pero porque vi la actitud de mi gata, a la que conozco mucho, tiene 14 años, con lo cual... Pero bueno, digamos, mi conocimiento es limitado. Yo sé cuándo tiene hambre, cuándo está fastidiosa y cuándo tiene frío. Sí. Pero Celia sabía mucho más. Y otra cosa que me impresionó y que se lo pregunté es que ella cerraba los ojos para transmitirme. Y le pregunté por qué cerraba los ojos. Y me explicó que, como ella es veterinaria, si mira al animal tiene tendencia al diagnóstico. Entonces deja de sentir, porque su cuerpo es su canal. No hay lenguaje, no hay palabras. No, mi gata no tiene voz, no usa palabras. Lo que le pasa a mi gata, le pasa a ella en su cuerpo y me lo transmite. Bueno, yo me lo creí todo. Después, cuando vuelvo a entrevistarla, ya en el contexto del libro, me dijo que de ninguna manera ella había sido la persona que le comunicó a Milei que su misión era ser presidente. Porque también las entrevistas sirven para eso. A veces el dato está buenísimo, vos diste con la persona, pero cuando llegás te dice, no, mira, yo no fui. Y fue un tal el Brujo Gustavo. Que del Brujo Gustavo hay un audio dando vueltas de un space que hizo en Twitter, cuando se llamaba Twitter todavía. Lo voy a poner así, yo no pude ubicarlo al Brujo Gustavo, pero no fue Celia, fue el Brujo Gustavo, el que en el departamento del Abasto, donde Milei vivía con sus perros, hizo una reunión con Karina, con Conan, el espíritu, sí. Y bueno, y parece que el espíritu de Conan, a través del Brujo Gustavo, le comunicó a Javier Milei que tenía como misión ser presidente de la Argentina. Y acá estamos. La última de mi parte, y después abro las preguntas para quien quiera hacer alguna consulta. Desde el rol de periodista, porque vemos que cuando en Twitter se dice algo sobre Milei o su entorno, viene el ejército de trolls a atacar. ¿Te pasó eso? ¿Recibiste algún ataque virtual o personal o algo por escribir sobre Karina? A veces pasa. Yo la verdad es que, un ataque troll del tipo como le pasó a la colega Julia Mengolini, sí. De ninguna manera. Bien. De ninguna manera. Estoy diciendo esto y ya se están organizando para ver cómo lo hacen. Pero no me pasó eso. Pasó más el chiste del que piensa como uno, digamos, que es el chiste era, debe ser un libro de recetas. Claro. ¿No? La verdad es que en relación a las redes sociales, cuando hay algún tipo de comentario agresivo o que apunta a alguna característica estética, por ejemplo, el flequillo, a mí me da gracia. No sé, me parece que la vida real no está en las redes sociales. Que como periodista el trabajo se hace en territorio. Yo entrevisté a más de 50 personas para escribir el libro. Entonces, la verdad que lo que suceda en esa red social, yo sé que se derrama, el discurso de odio se derrama, es peligroso. Hoy con la inteligencia artificial no solo es peligroso, estamos usando un arma sin saber cómo se usa el arma, ¿no? Pero en mi caso, yo no tuve que defenderme y tampoco lo hubiese hecho. Muy bien. Este es mi laburo, o sea, ¿no te gusta? Mandate, te compras otro libro, no sé. Claro. Digo. O que, digamos, sí tendría más sentido que alguien que se expresa en redes sociales, si a mí me mete una denuncia por real malicia, que es la figura que corre para los periodistas, bueno, esa inversión de la carga de responsabilidad, ese que me denuncia tiene que demostrar que yo fui maliciosa. Bueno, dale, demostralo, porque yo para escribir este libro,
o sea, está documentado, pero nunca se animan a ese nivel. No, claro. Entonces, si es un @ de CBU que me dice alerta tu flequillo, o que me hace algún comentario respecto o de mi vida personal o de algo de mi laburo, no me importa. Excelente. Bueno, el momento de las preguntas. No sé cómo es el sistema, si le acercan los chicos el micrófono o qué, pero si alguien quiere preguntar, simplemente levante su manito. O hable fuerte. Ahí. ¿Estás filmando? Bueno. Ah, bueno. Bueno, gracias. Nova, sí. Cuidado, Nova. Cuidado porque viene una pregunta de Nova. La derecha diario son más cuidadosos. Dale. No, pero el compañero lo conocemos de las coberturas, es muy copado, muy copado. No, quería preguntar, ya que se mencionó el tema de Conan, hay un misterio, si bien no es sobre Karina específicamente, pero tiene que ver con la familia Milei. ¿Por qué hay tanto misterio con Conan? El otro día lo llevó al programa de Fantino. ¿Es verdad que se lo clonó? Si se sabe algo de eso, porque hay como un misterio medio insólito. Sí, muchas veces pregunté en gobierno por qué no, digo, si los mastines no están o no es la cantidad, si son 2 en vez de 5, ¿por qué no agarran 5 mastines en Olivos y hacen la foto con Javier Milei en el medio? No voy a decir lo que me respondieron porque no lo publiqué nunca, entonces no lo voy a decir acá. Pero me parece que no saber ni cuántos perros son, que yo creo que es una pregunta que hay que hacer todo el tiempo, aunque a Adorni no le gusta, porque es una pregunta que quiere decir otra cosa, ¿no? Pero que no se sepa cuántos perros son, ni que esté clara cuál es la relación, te diría la conexión espiritual con esos animales, es parte del relato libertario. Si supiésemos cuántos perros son y si hay un Conan original que fue clonado y hay un Conan 2 que todavía vive, que parece que no, y si eso estuviese claro, no me estarías haciendo esa pregunta, pues no sería un tema. Bueno, estamos hablando de esto porque a La Libertad Avanza, que además de una disputa política, para mí es una disputa del lenguaje, La Libertad Avanza, ¿no? Estamos hablando de esto justamente porque es parte de su discurso, del discurso que quieren instalar. El misterio es parte del discurso, lo no dicho, lo no terminado de decir es parte del discurso. No sabemos siquiera si el perrito que acompañó al presidente al stream es el perro bautizado como Conan, pero es Conan 1, es Conan, es Conan 2, y no puedo, pienso eso, y por ahí suena como en tono jocoso o de ironía, pero no puedo dejar de pensar en un dato de la ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires hay más mascotas que menores de edad. Entonces, cuando vos ves cómo viven o cómo vivieron esos hermanos, ves que no están tan lejos de nosotros. Yo llevé a mi gata, no tengo hijos, ellos tampoco. No me acuerdo cuál era la pregunta original, pero sí que la respuesta es esta. O sea, aparte del misterio respecto de esos animales, es la base del relato libertario. Tengo por acá. Ahí va. Hola. Vamos, Rizo, todavía. Gracias. No, bueno, en línea con lo que preguntaba ahí el compañero, se ha hablado mucho del esoterismo presidencial, en particular por los libros de Juan González. Consultarte a vos si en la investigación sobre Karina ves esa idea mesiánica que se desliza sobre la vida, pero en particular en el ejercicio del poder. Bueno, a mí lo que me pasó es que yo no pude comprobar que se tomaran decisiones de Estado consultando a, por ejemplo, a Conan o a las cartas del tarot. Que yo no lo haya podido comprobar no quiere decir que otro periodista no pueda hacerlo o que eso no exista. Todos los gobiernos tuvieron como sus brujas, por decirlo así, como a grandes rasgos.
Sí, lo que me parece acá y que es crucial es que la cuestión religiosa o espiritual aparece sobre todo cuando los números no cierran. Eso por un lado. Por otro, parte del discurso de campaña de Javier Milei tuvo que ver con lo sacrificial. De hecho, en ese día que conté del Día de la Asunción, cuando estaba en la plaza, porque me interesaba estar con la gente, además de ver ese discurso de espaldas al Congreso, Milei dijo que los argentinos de bien iban a ser los que estén dispuestos a beber el mal trago en pos de un porvenir mejor. Bueno, vamos 1 año y medio, hoy es 16 de julio, abrís la heladera y digo, la heladera nunca miente, ¿no? Pero la cuestión del sacrificio, de, bueno, vas a tener que inmolarte porque yo te prometo que tu futuro va a ser mejor, también es parte del relato libertario. Y por otro lado, una anécdota, algo recurrente, hay mucho levantada de archivo de esto y me parece que lo subestimamos un poco. En una entrevista, Milei intenta explicar la relación que tiene con su hermana y dice que él es Aarón y que ella es Moisés. En el relato bíblico, Moisés era la persona que tenía que liberar al pueblo judío de Faraón, pero le costaba, siempre según la Biblia, que no sabemos quién la escribió, pero bueno, creó una institución, que es la Iglesia Católica, siempre según ese relato, Moisés era corto de palabra. Entonces, un día, Moisés, desesperado, le pide a Dios que le mande a alguien que sepa hablar. Y Dios le dijo, pero mira al lado tuyo, tenés a tu hermano, ese hermano es Aarón. Entonces, cuando Milei lo explica, dice que él es Aarón, él es el que divulga, pero quien tiene el poder de liberar es su hermana Karina. Entonces, tenés como una fragmentación, como si fuese una jarra loca de creencias, institucionalizadas o no. Por ejemplo, esto de lo que estamos hablando ahora, de las meditaciones, la Merkaba, que es la que hace Karina, que es una meditación muy compleja, las meditaciones, la conexión vivencial con animales, la espiritualidad, el esoterismo, la lectura de tarot, la apertura de registros akáshicos, las constelaciones familiares, todo eso lo tiene Karina, pero no es nuevo. Era la contracultura en los 60, lo que pasa es que hoy se instaló como cultura, porque parte de estar pillo de la libertad avanzada es haber captado algo que estaba en el aire. Yo cuando cubría la campaña entraba a Instagram cuando quería poner el cerebro en remojo y no paraba de ver influencers del mundo fit, o sea, fitness, que ya estaban invitándote a dar vuelta una carta apenas arrancaba el día, o sea. Entonces, para resumir, yo no pude comprobar que se tomen decisiones de Estado con alguna de esas prácticas, pero sí es algo que está muy presente. Excelente. Tenemos la última pregunta por allá de Mari, bueno, porque corta, se nos entonces. Pasó rapidísimo el tiempo. Bueno, no, muy cortita. No, tranqui, hacela, pero es la última. ¿Esa soy yo la que está haciendo ese ruido o no? No. Ah, bueno. Bueno, muy breve entonces. Alguna vez te escuché decir en una entrevista, no sé si seguís pensando lo mismo, pero me pareció muy interesante, que este gobierno demostró que los periodistas no tenemos por qué siempre obtener una respuesta, que es como que antes estaba muy dado por sentado, bueno, vos tenés tu prensa, vas a preguntar y algo te va a decir, aunque sea como algo armado, ¿no? Esa es una realidad y a la vez también hay otra realidad que es que por ahí nos cuesta entender algunas respuestas, ¿no? Respuestas como, si el presidente dice que son 5 perros, son 5 perros, o respuestas como, eso no lo contesto porque lo dice un mandril, o sea, cosas que por ahí a nosotros nos resultan fuertes de escuchar como trabajadores de prensa, como periodistas. ¿Hay algún tipo de herramienta, cosa que hayas aprendido durante tu investigación y durante la cobertura, que te hayan ayudado como a sobrellevar este fenómeno a nivel profesional? Porque entiendo que es distinto, no sé cómo lo ves vos. Bueno, acabo de contar que anoche estaba leyendo un libro de una tal Steffi Jobs que hablaba de cómo conseguir trabajo. O sea,
Sí, hay escapes. Quiero igual responder o agregar algo a lo que vos dijiste. Yo creo que los periodistas estamos bajo sospecha hace mucho tiempo, no solamente bajo el mandato de Milei, que un día se va a terminar. Un día se va a terminar y vamos a sobrevivir. Este es el tiempo de las artes también para mí, es el tiempo de juntarse, es el tiempo de la música, es el tiempo de la poesía, es el tiempo de crear. Con eso se combate. Y si no te gusta la palabra combatir porque es un poco fuerte, creo que la palabra es con eso se resiste. Esto es un espacio de resistencia. Después me parece que pasa otra cosa, lo estoy pensando ahora rápido, perdón, pero hay demasiada información circulando como para que uno, periodista, pretenda que el ciudadano esté informado como uno quiere. Yo venía en el tren para acá y me gusta mucho chusmear los celulares de las personas. Nadie estaba en Infobae o en el diario AR, que aparte, o sea, el diario AR tenés que scrollear 20 veces, pues somos largueros, ¿no? La gente estaba mirando salí de Constitución, o sea, tuve 1 hora y media de viaje. Estaba mirando álbum de fotos, tipo buscando alguna foto, estaba en los juegos que te da el celu, que no conozco ninguno, tipo Tetris, ustedes me van a entender, y estaban en TikTok o en Instagram, ni siquiera en Twitter. O sea, nosotros pensamos que Twitter es como, a todo está pasando en Twitter. Y después los empresarios de medios de comunicación se quejan de que no venden diarios. Y amigo, me estás contando lo que se publicó en Twitter ayer. O sea, ¿por qué yo te compraría? ¿Por qué me suscribiría a tu muro pago si me vas a ordenar la información que yo tuve gratis ayer? ¿Por qué yo entraría a tu sitio cabeceando publicidad para que no me cuentes nada nuevo? Hay una subestimación del público, hay una mala, a mi entender, segmentación del público y una idea equivocada que consiste en que el medio de comunicación tiene que ser un medio mundo que vaya a cazar todo. No, yo creo que hay que apuntar a las comunidades, a los nichos, y eso no quiere decir ofrecer un contenido para una audiencia que piense igual que vos. Yo creo que hay que ir en contra del público, o al menos que estén las dos opciones, ¿no? Pero generar un contenido, porque esto también es tramposo, o sea, nos prometieron la era del conocimiento y ahora todo es contenido, o sea, hasta ahora estoy metida, voy a contar otra cosa que tipo a los Steffi Jobs, que es, estoy metida por una cuestión inmobiliaria en el universo inmobiliario. Y me di cuenta en estas semanas de averiguaciones y demás que a las casas ya no se les dice casas, se les dice potencial del producto. Vos estás comprando una casa, o sea, todo tiene que ver con el lenguaje. Bueno, ya no sé qué iba a decir, pero ¿cómo sobrevivió? Mirá, yo creo que yo sigo laburando a conciencia y para mí hay una sola cosa, o dos, que me interesan. Generar un texto de calidad que en el mejor de los casos se entretenga, y la otra cosa que para mí es más importante que la primera, dormir tranquila a la noche. Eso es como para mí fundamental. Y tratar de equivocarme lo menos posible. Muy bien. Mentí, no era la de Mari la última pregunta. ¿Hay alguna más que no sé de dónde? Ah, acá. Ay, perdón. Ah, allá. allá. Mano y agarré el micrófono de antemano. Ah, bueno. No va, estás filmando todo. No, estoy viendo. Él se dedica a eso, lo hace en todo ámbito. Victoria, siguiendo un poco la línea que te preguntaban anteriormente acerca de esta cuestión mesiánica, esotérica de la familia, pero pensando un poco también en clave geopolítica, a dónde nos ha ubicado Milei en el tablero mundial, esta devoción por Israel y esta cuestión de no parar de avanzar en esos términos como hacía tiempo no se veía en un gobierno argentino. ¿Vos, investigando la vida de Karina, pudiste rastrear algo acerca de dónde viene o es parte de todo este misticismo que lo envuelve a llevar a... bueno, no voy a decir pero, rifar la Patagonia para ser suave? Sí.
Karina se sube a todos los trenes que proyecten internacionalmente a su hermano, pero no le interesa la cuestión judía. Milei converso, que de repente aparece y que es muy difícil de explicar, sobre todo porque la Lubavitch es una... Siempre hablo con mucho cuidado de este tema porque es muy sensible, es muy delicado, pero por lo que pude averiguar, Karina no está enganchada con eso y la Lubavitch se organiza en torno a gente afiliada a esa religión, pero sobre todo empresarios. Ahí pasan otras cosas. Pero, por ejemplo, cuando fueron a recibir en Miami el premio a los embajadores de la luz, que fue cuando Javier se separa de Fátima, sí, con un tuit hermoso que era matemático, no era una despedida de, no sé, nos separamos. Karina se engancha en ese viaje, primero porque es funcionaria pública y segundo porque eso proyectaba internacionalmente a su hermano, no tanto porque le interesara ese tipo de reconocimiento. Porque aparte, si yo te pregunto qué es ser embajador de la luz... Sí. Muy bien. Acá el compañero tiene... bueno, hay un orden que yo desconozco. Ahora retomamos. Por acá, no sé, ¿se escucha? Sí. Hola, Victoria. Bueno, bienvenida a La Plata. Mi nombre es Jessica. Y entre tanto compañero de periodismo, acá somos la mayoría de la Facultad de Periodismo, tanto colega querido de comunicación, todos en algún momento hemos tenido la fantasía de realizar periodismo de investigación, quizá vivir de eso. Así que me gustaría que nos compartas tu experiencia de qué es hoy en día o qué crees vos que es hoy en día hacer periodismo de investigación en la Argentina y que nos comentes también un poquito más sobre esta experiencia, más desde el laburo, digamos. Sí. Bueno, para mí es lo mismo que se hizo siempre, el periodismo de investigación, que es básicamente dar cuenta de algo que quiere ser ocultado, en general por el poder, y ese poder puede ser económico, puede ser ejecutivo, puede ser empresarial. Después a mí me pasa otra cosa, y esto por ahí ya es más personal, que a mí me gusta el cruce entre periodismo de investigación y periodismo narrativo. Entonces, porque es re difícil hacer periodismo de investigación puro y duro para vender un libro, para escribir una nota, porque si vos tirás en este manguerazo informativo en el que estamos 7 datos, la gente se te va. Y entonces el medio no mide. Bueno, pero ese ya es otro tema. Periodismo de investigación, para mí la definición no cambió, sigue siendo esa. Y siempre he apuntado a un lugar, que es el lugar del poder, ¿no? Incluso en esos territorios o ámbitos donde pensamos que no hay poder. Hubo una época que se contaban mucho las pobrezas, ¿no? Una época, no digo hace 10 años atrás, 2000, sí, más o menos 10 años, 11 años atrás. Y yo leía las crónicas y me parecía como que el pobre estaba contado con binoculares, ¿viste? Como, yo te lo cuento desde mi escritorio de Palermo, te cuento cómo vive un pobre. Y es un tipo de periodismo que tiene una audiencia vasta, y hay gente que le copa, a mí no. Yo quiero que me cuentes el búnker adentro, el búnker, los soldaditos, contame. Eso también es periodismo de investigación. Ahora, esas son todas ideas que a mí se me ocurren entre que me hago un té y leo a Steffi Jobs. Pero después hay otra cuestión que me parece que es la más difícil de resolver de todas, que es que los medios de comunicación tradicionales, no tradicionales, no tienen recursos para darle al periodista para que haga periodismo de investigación. Y no hablo solamente de guita, que es lo que se necesita, estoy hablando de tiempo. En los últimos años, este es el año número 20 que me dedico, que estoy en el mercado formal del periodismo. A mí me tocó cubrir, cuando estaba en Clarín, catástrofes naturales, olas de suicidios, inundaciones,
vaca muerta, cuando no era esto que es ahora. Digo, había guita. Ahora parece que no hay ni guita ni interés, y por otro lado quiero recuperar lo del tiempo. Hoy mi batalla no es contra el tiempo, es por el tiempo. Es que un editor entienda que para que vos consigas ese dato que va a hacer la diferencia, a veces son 3 cafés, un almuerzo y una guardia, y que eso también es trabajar. Bueno, está difícil la cosa. Ahora, si la pregunta es exclusivamente para mí de cómo es que yo puedo hacer lo que hago, bueno, arranco diciéndote que son 20 años, que yo no tengo hijos, que tampoco que mis papás están bien de salud, que aprendí a vivir con lo justo y que también aprendí a pelear la guita. O sea, vos querés un libro de Karina Milei, bueno, es este presupuesto. Y a veces ganás, a veces perdés, pero cuando ganás, ganás. Ahora vi toda esa línea difusa entre la periodista que es invitada, entrevistada y demás, y la otra P del periodismo que es pobreza, ¿viste? Y que acá, si somos todos periodistas, saben perfectamente de lo que estoy hablando. Yo no soy buena para el pluriempleo, yo no soy buena para eso, no soy buena para el breaking news. Yo puedo tener un trabajo que me pague y hacer una colaboración, alguna cosita más. No puedo más que eso, porque ya estoy grande también para eso. Y me da mucha pena cuando yo ofrezco talleres de periodismo y en general vienen periodistas muy jóvenes, 24, 25 años, que pegaron su primer laburo en un portal de noticias y cuando me cuentan que escriben 6 notas por día, yo digo, ya está, a los 30 los quemaron. No sé, si querés en un año me hacés la misma pregunta y voy a tener una respuesta diferente, pero es medio desoladora la que tengo para dar ahora. Pero vos seguí. Está muy bien, está muy bien. Es lo que te dice un editor, vos dale, vos seguí, mañana me entregás la otra nota que me dijiste que está buenísima también. Ahora sí, tu turno. ¿Se escucha ahí bien? Tomo lo último, esto de seguir, bueno, soy Simón, periodista. Nada, también reconocer, digo, a 135, a Cipreo, que convocaron, organizaron esto, a Esquina América, que dispuso el lugar, y a vos por hacerte presente acá en La Plata. Yo soy una de las personas que te contesta la historia, te pregunta, te responde, curioseo, y te dije que te iba a venir a hacer preguntas. Y una de que tengo es sobre esto del periodismo. La Libertad Avanza tiene como una línea muy clara, ¿no?, sobre los periodistas, no digamos lo suficiente a los periodistas. Mi pregunta es, vos viniste a describir e investigaste mucho sobre una Karina secretaria que se hizo en el mundo, creció, escaló como secretaria, una secretaria que lo ve, que chusmea, que sabe, que registra. Y vos sos periodista, hiciste un libro sobre ella. Karina comulga con esta idea de no digamos lo suficiente a los periodistas. ¿Qué sospechás vos que piensas sobre los periodistas y el oficio de preguntar? Que sabemos porque queremos preguntar. ¿Sospechás algo? ¿Supiste algo? ¿Te hiciste esa pregunta? Yo me la hago, digo, sabiendo que ella es tiene un lugar importante en toda esta línea. Sí, esto lo supongo yo, no es que lo sé. Puedo hacer una lectura, digamos, pero yo creo que a Karina con los periodistas le pasa algo peor que lo que le pasa a Javier Milei, porque el presidente detesta al 90%. Hay un 10% que, bueno. Yo creo que a Karina nosotros le chupamos un huevo, o sea, es peor. O sea, que te ignoren es peor que te odien, porque Milei está muy preocupado por lo que dicen los periodistas de él. A Karina realmente no le importa, no le importa. Eso. Muy bien. Tenemos más, o sea, la gente quiere preguntar. Por acá. Ahí, Bel. ¿Qué tal? Felicitaciones por el libro, gracias por venir. Belén Bartoli de 135. Hay un tema que se ha tratado de manera muy bizarra, no es la idea, pero bueno, es una opinión porque también casi como con Conan ocupa mucho espacio, que tiene que ver con las parejas que ha tenido Milei. ¿Qué opina Karina Milei con las rupturas, sobre todo,
de esa supuesta relación que tienen entre hermanos que puede llegar a pasar algún límite de lo que uno está acostumbrada, cuánto de cierto hay, cuánto no, digamos que tiene que ver eso con sus infancias, y sobre todo desde el lado de ella como mujer, y esto de que a ella no se le conozcan parejas es si está, no está. Pero lo pregunto desde el lado de como figura pública y el rol que cumple. Espero haber sido lo más seria posible con algo que es muy escabroso. Claro, los porque hermanos yo te iba a Milei. decir, ¿por qué no haces la pregunta como ¿Se da para darse? No, te puedo decir eso, es mucho. entre ellos? No. Ah, No. No, quiero levantar tu libro, por eso te digo algo que... No hay una relación incestuosa, eso no existe. Pero la duda respecto de tu pregunta para mí es a ver si entendí bien, si Karina opera de alguna manera respecto de las relaciones amorosas que tiene su hermano, sí. Mira, una cosa que a mí me dio mucha gracia, que fue cuando Milei se pone de novio con Yuyito, a la semana del anuncio público de que, bueno, Javier Milei, Yuyito, Karina le cae con los padres al show de Daniela Mori, que había sido pareja de Milei hace muchos años atrás. Es como una meada total. Y después lo que pude ver es que la relación que establece Karina Milei con las mujeres que rodean al presidente es de una visión de tipo estratégica. Ella pone y saca mujeres dependiendo del momento. Dependiendo del momento y las usa de una manera como utilitaria, ¿no? Y acá estoy pensando alrededor de Lilia Lemoine, que para mí es una de las personas de La Libertad Avanza que está contada por la mitad, o para no decir que está mal contada. Pero es interesante la posición de la diputada Lemoine, porque ella aparece y desaparece, está muy cerca del presidente, está muy lejos del presidente, lleva y trae información, y es una carinista pura, Lemoine. Pero Karina, que es una javierista pura, no es limoinista, o sea, le importa muy poco Lilia Lemoine, pero sí le importa en términos utilitarios. ¿Cuánto le puede servir esa mujer para que su hermano siga posicionado? Una cosa por ahí más blanda, pero en ese sentido sucede con las novias de Javier Milei. Muy bien. Tenemos por allá otra. Hola Victoria, ¿cómo estás? Acá Juan Manuel, periodista pobre. Vos sabés que yo empecé escribiendo en un portal a los 25, 26 años. Me pedían más de 6 notas por día y ahora tengo 30 y estoy quemado. Así que soy como una... Conozco casos, sí. Es como decís. Quiero preguntarte específicamente por si crees que Karina se animaría a ser candidata, como muchas veces se dice. No para diputada o senadora. Es una pregunta que se repite, la que me haces, y yo la voy variando de acuerdo al contexto. Por ejemplo, hace un tiempo, cuando salió el libro, para mí había, y sigue habiendo en un punto, muchas chances de una boleta 2027 Milei, Javier Karina. Después, esta semana salió la foto con Bullrich, porque este es otro artilugio de La Libertad Avanza, que es la comunicación fotográfica, ¿no? Donde hay que hacer muchas lecturas y el margen de error se amplía, porque hay que interpretar y te puedes equivocar. Pero la foto de Milei con Bullrich, yo ahí vi una fórmula, no está Karina ahí. Porque me parece que a Karina ahora le interesa mucho la ciudad de Buenos Aires. Sobre todo con Adorni, que sacó el 30%, que ni Adorni lo puede creer. Pero ahí, sobre esto hay otra cosa que a mí me preocupa más en este año de elecciones, que es que la gente no está yendo a votar, con lo que significa para los argentinos ir a las urnas. O sea, tiene un doble valor, no es solamente la elección, es un acontecimiento familiar siempre o de amigos el día de ir a votar, sino porque durante la dictadura no pudimos
Y yo nací con Malvinas, pero ¿cómo no vas a ir a votar? Y ves las notas en las elecciones que se vienen dando en las provincias y la asistencia es del orden del 65%. O sea, Adorni también saca el 30% porque votó la mitad del padrón en la ciudad de Buenos Aires. Está pasando eso que para mí no lo estamos viendo con la lupa que deberíamos verlo. ¿Por qué la gente no está yendo a votar? Y ahora, presente, Karina está muy atenta a la provincia de Buenos Aires. 38% del padrón es este lugar donde estamos parados, ¿no? Y hay mucho en juego, o sea, hay legisladores provinciales, hay concejales, hay consejeros escolares. El PRO quedó absolutamente borrado del mapa, o sea, no pudieron ponerle ni... Hoy Pedro Lacour publicó una nota muy buena en el diario AR, donde cuenta que el PRO le propuso a Karina Juntos por la Libertad, un combo. Y que lo sondearon el nombre de este partido fusión y que les bajaba 8 o 10 puntos la intención de voto. Es impresionante. Entonces Karina no transó, porque la Libertad Avanza ya es una marca. Entonces ni siquiera pudieron poner un puntito amarillo en la boleta. Es todo violeta y es la Libertad Avanza. Y vos, Ritondo, va a la fila, amigo. O sea, tiene esa cosa rudimentaria. Entonces, con la cantidad de votos que sacó Adorni en la ciudad, que es un alfil de Karina puro, total, ese 30%, siempre el 30%, ¿no? Le fue bien. Y ahora que vienen las elecciones en provincia de Buenos Aires, creo que Karina está muy atenta a eso y que su preocupación máxima este año es reventar el Congreso de senadores y diputados, no necesariamente libertarios, pero que sí respondan al proyecto de país que tienen los hermanos. O sea, no me importa de dónde vengas, pero acá salís de la fila y afuera, te corto la cabeza. Eso es lo que está gobernando en este momento. Y digo que candidata a diputada o senadora no, porque tenés que hablar. Fíjate, o sea, es muy, digo, no estamos pidiendo un cuadrazo, estamos pidiendo a alguien o esperando un cuadrazo político o un cuadrito político con esto, porque no hay nada en ningún lado. Yo creo que el logro de Milei es haber dinamitado todas las oposiciones. Ese es su logro en este año y medio de gestión. Mató a todos. Entonces me cuesta verla a Karina como candidata ahora en esta elección. Y podría ser 2027 Milei, podría subirse Bullrich, Karina podría ir a la ciudad. Bueno, hay un montón de posibilidades. Muy bien. Te dejé muchas dudas. Creo que no hay ninguna pregunta más, ¿no? Acá. Ay, sí, ahí. Acá. ¿Dónde? Ah, ahí. Victoria, no, te quería preguntar por el triángulo de hierro, ¿no? Que Karina, Milei y Santiago Caputo. En principio, si crees que eso fue así, un triángulo, o sea, 3 esquemas de poder, y si de algún modo no fue una especie de contrapeso Santiago Caputo para Karina, ¿no? Y da la sensación además que Caputo ahora está fuera, o no sabemos si para siempre o temporalmente, de ese triángulo de hierro. Pero me interesaba más esta cuestión de si Santiago Caputo no funcionaba como un contrapeso para, de algún modo, contener el poder de Karina, ¿no? Yo creo que el triángulo de hierro siempre fue una línea recta con 2 terminales. En una está Javier y en la otra está Karina. Y que Santiago Caputo, como consultor monotributista, hizo un trabajo espectacular en la campaña de 2023, donde sí se podía hablar de triángulo de hierro, en el sentido de que Milei lo llamaba el arquitecto del triunfo, cuando Santiago Caputo no sabía atrás de qué bambalina esconderse porque no quería que nadie lo reconocieran. Creo que lo que le pasó a Santiago Caputo, que no es un personaje, digo, lo conozco, pero no está desarrollado en el libro, salvo en cuestiones particulares, porque mi perfil es de Karina Milei. A Santiago Caputo lo que le pasó es que empezó a levantar el perfil. A ver, es más fotografiable Santiago Caputo que Karina.
O sea, es más tentador una foto de Caputo, Santiago, con los Ray-Ban y masticando un pucho, que Karina, que hay que, no sé, no es una mujer, ¿cómo se dice cuando no salís bien en la foto? Fotogénica. Y me parece que a Santiago Caputo haber levantado el perfil le costó un poco caro. Pero, ¿caro cómo? Porque tiene la CIDE. Pero te lo pongo en este ejemplo. En el debate de Ciudad de Buenos Aires, ese televisado, donde fue Adorni, no sé si te acordás, pero le sacaron una foto a Santiago Caputo, que le sacaba una foto al carnet de prensa de un reportero gráfico. La verdad, si sos el capo de la CIDE, amigo, sacarle una foto a la foto es medio trucho, ¿no? Se supone que tenés otros recursos y no tenés que exponerte de esa manera, que salir en la tapa. O cuando se pechea con manes, esta cosa que hacen los varones que se pelean, que además es ridículo, no importa de qué partido político seas. Hay que mandarles un mail y avisarles que queda mal. Caputo se lleva la marca y eso a Karina le molesta. Entonces, los ruidos que hay vienen más por ese lado. No entiendo bien lo de contrapeso. O sea, me parece que Caputo es como la parte racional de Javier Milei y la parte emocional, de contención emocional sobre todo, viene de parte de Karina, y es Karina la que toma las decisiones. Dicho eso, digo esto. Hay una mesa grande, una mesa chica y una mesita de luz en La Libertad Avanza. En esa mesita de luz están Santiago, Caputo, Karina y Javier Milei. Muy bien. ¿Alguna otra más? Allá. Lau. Creo que esta sí ya es la última, ¿no? ¿Sí? Sí, listo. Sí, sí. Hace 5 que era la última. No, mentira. Lau. No hay partido político que seduzca a los hermanos como para absorberlos, pero los hermanos están absolutamente seducidos por el mundo corporativo y empresarial, que es otra forma de hacer política en este país. Y no puedo no pensar que Javier Milei, con todas las características que tiene, que se identificó con las personas, ¿no? Pero también recibió un espaldarazo enorme del Grupo América, que fue el que lo instaló como cara no sé, estaba en Animales Sueltos y al otro día lo veías en un programa de la tarde. O sea, Milei estaba colocado en el Grupo América. Eso se me ocurre. Yo creo que los hermanos son muy influenciables y que cuando tenés dos personas así, que quizás tengan las mejores intenciones, no lo sé, se te pega gente que no tiene las mismas intenciones que vos, ¿viste? Y se muestran como muy blindados y en realidad son muy vulnerables. Muy bien, clarísimo. Les quiero pedir un aplauso para Victoria, por favor, y agradecerte. Gracias. Y agradecerte por haberte acercado. ¿Estás nerviosa todavía? No. Y sí, yo vivo así igual, no te preocupes. Soy yo, no sos vos. Claro, trabajo de periodista. Los invitamos a quedarse si quieren, porque ahora vamos a hacer un cortecito. Vienen los chicos acá a rosquear un rato, que es lo que se trata esto. Y bueno, después pueden acercarse para comprar.